Traten de conectarse de nuevo. Bueno, decía, entonces, son estructuras, los nefrones, son estructuras microscópicas, es la unidad funcional de los riñones y de todo el sistema urinario. Y tienen como función principal, y ahí se cortó, producir orina, allí se forma la orina. ¿Sí? Su función es formar la orina. Al mismo tiempo, digamos que durante ese proceso de formación de orina, al mismo tiempo la sangre que contenía nutrientes se purifica. ¿Sí? Se le sacan todos, perdón, dije algo, bueno, está bien, la sangre que tenía nutrientes y además desechos, eso es lo importante, por eso se purifica. Entonces, repito, al mismo tiempo que se forma la orina, la sangre se purifica porque se le van extrayendo todos los desechos metabólicos. Y esos desechos metabólicos los eliminaremos luego. Por eso es tan importante la arteria renal y la vena renal, que acá las vemos y las vamos a ver siempre, que hablemos de un riñón, porque son las que llevan sangre con desechos a los riñones. ¿Sí? A los riñones va a llegar sangre con desechos y va a salir sangre sin desechos. ¿Sí? Sangre, decimos entre comillas, purificada. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hablar es cómo es un nefrón. Bueno, acá vemos sus partes, después vamos a poner otras imágenes. Y vamos a tratar de entender ese proceso que es la formación de la orina. Que recién dije es así como el más complicado. No es complicado, pero digamos, de todo lo que pasa en los riñones o en el sistema urinario es lo más complicado. ¿Sí? Pero es fácil igual. Entonces, tiene varias partes un nefrón, recuerden, estamos hablando de algo microscópico. Acá lo vemos grande, este amarillo que se ve acá es como si fuera, son tubos, por eso se llama, gran parte de los nefrones son túbulos, como dice por acá, porque son tubitos muy pequeñitos, y están como enrollados. ¿Bien? Y tiene una primera parte que es esta cabeza acá redondeada, que parece, no sé qué, algo redondito, no lo dice acá el nombre, pero se llama glomérulo, y lo vamos a buscar en otra imagen. Y si no está acá tenemos un lindo dibujito, vamos a ir con ese, me parece. Sí, vamos a ir con ese dibujo, pero no están los nombres. A ver, van 2 segundos. Acá está la estructura de los riñones. Y después mírenlo, este es el PDF, supongo que ya lo habrán leído el fin de semana, largo. Bien, bueno, acá tenemos un nefrón. ¿Sí? Vamos a ver un poco zoom. Mirá que se escucha. Bueno, entonces acá tenemos un nefrón y tenemos la primera parte del nefrón, que es el glomérulo, como dice por acá, medio escondido. ¿Dónde está Marcos? Glomérulo. ¿Qué es el glomérulo? Es todo esto que vemos acá. Este tubito que está acá, este circulito que está por ahí. ¿Bien? Bueno, está recubierto por esa cápsula que se llama cápsula de Bowman, pero lo más importante es que recordemos glomérulo. Eso estaría hecho. Todo lo demás, todo lo que sigue, todo esto que viene por acá, son los túbulos, ¿sí? De los nefrones. Tenemos el tubo que está más cerca del nefrón, perdón, del nefrón no, del glomérulo, y acá tenemos el glomérulo. La primera de esos túbulos, este amarillo, ¿no? O sea, verde que se ahora,
se llama túbulo contorneado proximal. Voto. Ay, Dios. Vamos a ir anotando. Glomérulo primero. Después viene el túbulo contorneado proximal. Bien, la primera parte sería del nefrón. Me voy a la imagen de nuevo. ¿Sí? La primera partecita del nefrón, entonces túbulo contorneado proximal. Esta parte de abajo, donde está la flechita violeta, no es violeta, pero esta partecita de abajo se llama asa, lo vamos a anotar acá, de Henle. ¿Sí? Son todos tubos, acuérdense. Esta partecita acá, asa de Henle. Ahora pongo la imagen de nuevo. Y por último, otro túbulo, que sería esta parte de acá, ¿sí? Que es el túbulo contorneado distal. Lo copio y lo pego. Túbulo contorneado distal. Fácil. Son túbulos contorneados. El proximal es el que está más cerquita del glomérulo. Proximal, más cerquita del glomérulo. Voy a la imagen de nuevo. Entonces, glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle por acá abajo, túbulo contorneado distal. Y hay otro tubito acá a la derecha, de la imagen, ¿no? Que es el túbulo colector. ¿Qué es este de acá? Repito, esto es un esquema, ¿no? No es que sea tan así como se ve acá. Es un esquema, ¿no? Obviamente. Para entenderlo muy bien. Acá tenemos otra vez del libro. El túbulo colector, bueno, todos los tubitos que tenemos. Acá hay dos glomérulos, ¿sí? Uno acá y otro del otro lado. Bueno, acá no me acordaba de esta imagen. Esta es una imagen de un microscopio electrónico. ¿Sí? Una imagen real, ¿no? De un glomérulo. Lindo. Y acá vemos un glomérulo dibujado y cortado. Vamos a analizarlo un cachito, el glomérulo. Acuérdense, el glomérulo, esta parte que está acá. Bien, vamos a analizar este glomérulo. Fíjense, acá dice arteriola aferente y arteriola eferente. Arteriola. Acuérdense que la arteria o la arteriola es una arteria muy delgadita, que lleva sangre arterial, obvio. Esa sangre va a ingresar a cada uno de los nefrones. O sea, a este glomérulo, pero también va a ingresar a otro glomérulo y a otro. A todos los glomérulos va a llegar su pequeña arteria o arteriola. Esa arteria, cuando ingresa al glomérulo, ingresa con sangre llena de desechos. ¿Sí? Los mismos desechos que habíamos anotado por acá arriba. Estos desechos y todos los otros componentes de la sangre. ¿Sí? O sea, entra sangre por ahí, con glóbulos rojos, glóbulos blancos, hormonas, glucosa, grasas y desechos. Bien. Estoy acá viendo qué hace la perra. Entonces acá lo tenemos. Bueno, acá fíjense, hay flechita, por eso está buena esta imagen. Hay una flechita que va como para adentro del glomérulo. Fíjense entonces, esta sangre ingresa al glomérulo. Y acá va a ocurrir el paso número 1 del proceso de formación de orina.
Bueno, fíjense, la sangre llega a la nefrona, acá le dicen nefrona. Entonces, lo voy a anotar acá. Formación de orina. Fundamental esto, orina no, orina. Fundamental porque siempre entra en algún examen, ¿eh? Formación, o sea, ¿cuáles son los pasos? Explicar detalladamente los pasos para formación, para que se forme la orina. Número 1, filtración glomerular. O sea, ¿va bien? ¿Están todos vivos y despiertos y despiertas? Sí, profe. Sí, profe. Vamos todavía. Repito, por las dudas, lo primero que tiene que pasar es que llegue la sangre al nefrón, ¿no? Obviamente. Pero una vez que llegó ahí al nefrón, específicamente el glomérulo, ocurre el primer paso, que es la filtración glomerular. Obviamente, ¿qué es lo que se filtra? La sangre. ¿Sí? Se filtra la sangre. ¿A dónde ocurre? En el glomérulo. Por eso los genios pusieron filtración glomerular, porque se filtra la sangre en el glomérulo. Fácil. ¿Qué significa que la sangre se filtra? Bueno, significa lo siguiente, y esto es re importante. En la sangre hay algunos componentes que son más grandes que otros. O sea, todo lo que hay en la sangre es microscópico. Yo miro sangre y no veo los glóbulos rojos ahí dando vueltas, ni veo la grasa, ni veo una hormona, ni veo la glucosa, ni veo el sodio. No se ve nada, vos ves un líquido, ¿bien? Entonces, todo lo que hay adentro es microscópico. Pero hay cosas que hay en la sangre, componentes, que son mucho más grandes que otros. ¿Sí? Pregunto, así se despiertan otra vez. ¿Cuáles son esos componentes que son más grandes que otros y están en la sangre? O sea, de todo lo que hay en la sangre, ¿qué dirían que es lo más grande que hay en la sangre? Los lípidos. ¿Qué cosa? Lípidos. Hay cosas muchísimo más grandes que los lípidos, Proteínas. más grandes que las proteínas. Vitaminas. Mucho más grandes. Yo hace un instante nombré algunos. El sodio. El sodio es el más chiquitito de todos. La urea, la creatinina. No. Ojo. Las ¿Son proteínas, componentes? No, tampoco. Son No, componentes, no, dijo que no, por eso. pero no son ninguno de estos. Son componentes de la sangre y son las células. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas son los componentes más grandes. O sea, un glóbulo rojo, obviamente que es microscópico, ¿no? Por eso aclaré. Son todos microscópicos. Pero un glóbulo rojo al lado de una proteína es enorme. Un glóbulo rojo al lado de una proteína. Es como un elefante al lado de una hormiga. Y el sodio vendría a ser la patita de la hormiga. ¿Sí? Es muy chiquitito el sodio. Es solamente un átomo el sodio. En una proteína hay miles de átomos. Por eso una proteína es mucho más grande que el sodio. Y esto es muy importante también. O sea, por eso lo menciono, ¿no? Para que tengamos noción del... Ustedes no tienen por qué saberlo, pero para eso estamos, ¿no? Para aclararlo. Entonces, tenemos componentes, o sea, todos son microscópicos, pero dentro de la sangre hay algunos componentes que son enormes comparado con otros. Los más grandes entonces son las células, por lejos. De hecho, cuando se centrifugan, ¿se acuerda que lo dijimos? Centrifugás a la sangre y se separan por un lado las células, porque es lo más grande, lo más pesado que tiene la sangre. Y por otro lado, tenemos sustancias, y ahí vienen muchas de las que nombraron ustedes, que son grandes, son sustancias. Es como que tenemos tres categorías. Vamos, de lo más grande a lo más chico voy a ir. Las células.
que no son sustancias, son células, ¿sí? Las más grandes de todas. Las sustancias grandes, que son proteínas, las vitaminas, los lípidos, ¿qué otro dijeron? Bueno, no sé cuál, pero las hormonas son muy grandes, pero son sustancias, sería el término medio. Y después lo más chiquitito, que son sustancias, son todas las que aparecen por acá. Todos los desechos metabólicos son muy chiquititos, el sodio es muy chiquitito, la glucosa está ahí, es bastante chiquita. Y esto, recuerden, es re importante el tamaño. Acá el tamaño importa. Dicen que no importa, pero acá sí importa. ¿Por qué importa? Porque justamente lo que ocurre es una filtración. Imagínense un filtro. El filtro del café, el filtro o un tamiz, ¿no? El colador. Imagínense algo de eso acá, en el riñón. Obviamente que, yo digo, imaginémoslo, pero no es así, ¿no? Como ocurre. Pero es, digamos, para tenerlo en la cabeza. Entonces, lo que ocurre acá es la filtración. Muchos de esos componentes van a pasar a través de un filtro. Imagínate que mis dedos son el filtro, y acá vienen los componentes. Tienen que pasar por acá. Esta mano, este puño, es un glóbulo rojo. Muy didáctico lo mío. El glóbulo rojo viene, ¿y qué pasa? No puede pasar por el filtro. ¿Por qué? Porque es muy grande. Pero hay otras cosas que sí pueden pasar por el filtro, y son el sodio, la creatinina, la urea. ¿Bien? Muchas de las sustancias pueden pasar por el filtro y muchas otras no. Quedan retenidas por ese filtro. Las proteínas no pueden pasar por ahí, pues son grandes, son sustancias grandes, no pueden pasar. Las hormonas tampoco pueden pasar. Entonces, todo lo que no puede pasar por el filtro, todo lo que queda retenido, vuelve a la circulación. Fíjense que acá hay una flechita que entra al nefrón y hay una flechita que sale del nefrón. ¿Bien? Entonces, volvió la intensa, la tóxica. Entonces, ¿qué pasa? Ingresa sangre con desechos, los desechos pasan por el filtro que hay acá. Ahora voy a aclarar un par de cositas más del filtro. Pasan por el filtro y siguen por acá. ¿Sí? Imagínate, acá viene sangre con desechos, pasa por el filtro y los desechos, como son muy chiquitos, pudieron pasar por el túbulo. ¿Bien? Basta. ¿Qué pasó con los otros componentes de la sangre? Por acá entraba sangre, los glóbulos rojos, las proteínas, todos los componentes grandes no pueden pasar por el filtro y vuelven a la circulación. Bien, muy sencillo. Por eso digo, por ahí me parece difícil, pero en realidad es fácil. ¿Sí? O sea, profesor, que esa es ¿cómo es la purificación? Exactamente, ese es el momento que a veces decimos la purificación. Ahí se purifica la sangre, porque tal cual. Si queremos comparar, arriba venía sangre con impurezas o con las toxinas estas que las tenemos que eliminar, ¿no? La creatinina arriba, la sangre que entra al riñón, entra, a veces decimos sucia, a mí no me gusta decir sangre sucia, pero sí sangre con desechos, ¿sí? Con desechos metabólicos, los que mencionábamos al comienzo. Y cuando sale del nefrón, y esta sangre después sale del riñón directamente, sale sangre limpia o purificada, sin desechos. Sí, sangre que tiene proteínas, tiene hormonas, tiene glóbulos rojos, blancos, pero no tiene desechos. ¿Bien? Bien, yo sigo entonces. Eso del filtro, yo lo dije, hagámonos una idea para visualizar la imagen.
obviamente no tenemos una rejilla ahí en el glomérulo, sino que lo que ocurre es que esa arteriola, que es microscópica, cada vez se hace más finita todavía, se transforma en capilares, capilares donde la presión aumenta. Basta, se acabó. A ver si me hace caso. No, no me hace caso. Se aumenta la presión de la sangre ahí adentro de esos capilares y eso es lo que actúa como un filtro en realidad. ¿Bien? Pero bueno, se lo denomina filtración. Bien. Entonces, por un lado ya se resolvió esto de las impurezas que había en la sangre y se las sacamos. Ya ahora la sangre que va a circular, que sale del riñón, por eso aparecían los dibujos anteriores, vamos a ir a este dibujito, a ver. Sí, por eso fíjense, hay una arteria que es la que lleva la sangre del riñón, y cuando la sangre sale del riñón, sale por la vena renal. ¿Bien? Sin impurezas metabólicas, sin desechos metabólicos. Por eso son tan importantes estas arterias y estas venas. Bueno, vamos a seguir con lo que sigue ocurriendo dentro del nefrón. ¿Me van a decir algo? Profesor, Sí. sí, me escucha. Entonces, ese procedimiento natural que está planteando es reemplazado cuando alguien tiene que hacer el diálisis. Entonces. Tal cual. Eso mismo, exactamente eso mismo, nada más que de otra manera, lo hace una máquina de diálisis. Y funciona justamente con el mismo fundamento que tiene que ver con el tamaño de las partículas que hay en la sangre. Nos sacan la sangre, si no me funciona esto o no me funciona el riñón, como dije también al comienzo, esas sustancias son tóxicas y si no las saco de mi cuerpo me producen problemas muy serios. Entonces, bueno, lo hace una máquina. Me sacan esta sangre con impurezas, con desechos. A ver, me sacan toda la sangre, no que me la sacan solo los desechos. Me sacan sangre. Como no funcionan mis riñones, mi sangre está llena de desechos por todos lados, ¿sí? Pero también tiene células, glóbulo rojo, blanco, plaqueta, tiene glucosa, tiene un montón de cosas que sí me sirven. Entonces lo pasan por la máquina de diálisis y la máquina hace esto mismo que hace el nefrón, o sea, filtra. Y en la máquina se quedan retenidas todas las partículas tóxicas y por otro lado pasa la sangre sin impurezas. Y esa sangre sin impurezas otra vez ingresa a nuestro cuerpo y justamente es lo que decís vos, Guillermo. Exactamente. En realidad, diálisis es un fenómeno que se puede aplicar a un montón de otras cosas. Nosotros lo conocemos principalmente con la sangre, pero se usa para otras cosas también la diálisis. Entonces, vamos a seguir el recorrido, si les parece, y si no les parece también. Pregunten, acoten, no hay problema, la idea es esa. Entonces, entró sangre con desechos, salió sangre sin desechos. ¿Qué pasa con los desechos? Bueno, los desechos dijimos que circulan, vamos a cambiar el color. No sé qué color, así como que es. Ahí, a ver ahí. Entonces la sangre con los desechos circula por este túbulo, que era el túbulo contorneado proximal. Y sigue la flechita, estas flechitas violetitas, o no sé qué color son. Violeta es lo que estoy escribiendo. Sí, estas flechitas son súper importantes porque nos indican el camino, ¿no? Siga la flecha. Entonces, estamos en el túbulo contorneado proximal, este amarillo. Fíjense que los túbulos contorneados están rodeados de capilares sanguíneos. Estos cosos rojos y celestes que se ven por acá son capilares sanguíneos. Bien, fundamentales. Entonces, por acá, por donde va la flechita, van circulando un líquido que ya no es sangre. ¿Sí? Por acá circula un líquido, no es sangre,
Pero sí, acá hay agua, hay desechos metabólicos, hay sodio y hay glucosa y aminoácidos. O sea, hay muchos desechos metabólicos, están todos los desechos metabólicos, pero hay algunos nutrientes ahí adentro. Y obviamente agua. Sí, no perdamos de vista el agua tampoco. El agua pasa por el filtro como si nada. Es re chiquitita el agua. Por eso pasa por el filtro. Entonces va ocurriendo algo que ustedes ya conocen. Y es la absorción. ¿Se acuerdan de la absorción en el intestino delgado? Sí. Genial. Sí, El intestino delgado también estaba rodeado por vasos sanguíneos. Y todo lo que pasaba por el intestino delgado se absorbía a la sangre. ¿Bien? O sea, yo comía, no sé, unas vitaminas y cuando llegaban al intestino delgado van a la sangre. Y comía glucosa y también cuando llegaba al intestino delgado se iba a la sangre porque había capilares como estos que estamos viendo acá. ¿Bien? Se absorben. Y acá pasa lo mismo que en el intestino delgado. Muchas sustancias se absorben y van hacia la sangre. Por eso estos capilares que están acá alrededor, ¿sí? Todos esos capilares que están alrededor de los túbulos. Por lo tanto, me faltó borrar esto. Por lo tanto, repito, muchas de esas sustancias vuelven a la sangre. Y por ese motivo se llama reabsorción, que lo dice acá, está medio, no se lee muy bien, pero acá lo dice. Reabsorción. De hecho, se los leo porque no se lee muy bien. Dice, reabsorción de sustancias útiles. A mí no me gusta mucho esa frase, pero se entiende. Porque lo que se reabsorbe, lo que vuelve a la sangre, no es todo. No todo vuelve a la sangre, sino principalmente la glucosa. La glucosa vuelve a la sangre y algunos minerales vuelven a la sangre, algunos aminoácidos, o sea, nutrientes fundamentalmente. Por eso es acá sustancias útiles. ¿Sí? Muchos nutrientes vuelven a la circulación. Y ese es el segundo paso, y lo vamos a anotar acá. El segundo paso de la formación de la orina. Segundo paso, entonces, es la reabsorción. Si algún día yo o alguien les pregunta cómo se forma la orina, no digan solamente filtración glomerular, reabsorción. Expliquen, por favor, un poquito, ¿no? En qué consiste cada cosa. Supongo que después de 2 horas acá hablando, van a poder explicar bien. Entonces, ¿dónde, en qué parte del nefrón esos nutrientes vuelven a la sangre? En el túbulo contorneado proximal. En esta primera parte del túbulo, la gran mayoría de esos nutrientes vuelve a la sangre. Y por eso se llama reabsorción. ¿Va bien? Va a pasar, recuerden, acá sigue habiendo agua por el túbulo, ¿sí? Por la flechita violetita, sigue circulando agua, desechos y algunos otros minerales, como el sodio principalmente y el cloro. Van a pasar por el asa de Henle y al pasar por acá y después ir por el túbulo contorneado distal, que es este que está acá, este es el distal, cambia, o sea, el túbulo cambia su estructura. Algo parecido, ya que comparamos con el intestino delgado, ¿se acuerdan que el intestino delgado absorbe algunas cosas? El intestino grueso absorbe agua. ¿Por qué? Y bueno, porque son distintas las paredes de los intestinos. Y acá pasa lo mismo, la pared de estos túbulos, que son células, es diferente. Entonces acá ocurre otra cosa,
que ya había empezado a ocurrir antes en realidad, pero ahora es como que ocurre con mayor intensidad. Ocurren varias cosas. Fíjense las flechitas, aunque no parezca, estas cositas celestes que se ven acá, yo lo voy a... Acá tengo flecha, mira qué lindo. Esto que se ve acá celeste es una flechita. Y acá hay otra flechita que va para afuera. ¿Sí? Por eso, yo decía, los nutrientes se van a la sangre, por eso estas flechitas celestes. Y acá las flechitas celestes siguen estando acá. ¿Sí? Pero lo que se va a la sangre ahora ya no son los nutrientes, sino que es el agua. Entonces, en el túbulo contorneado distal, el agua vuelve a la sangre. Imagínense que acá pasó casi toda el agua que tenía la sangre pasó por acá. O sea, acá viene una cantidad de agua enorme. Sabemos que el agua es muy importante para nosotros, así que se reabsorbe y vuelve a la circulación. No toda el agua, por supuesto, no toda el agua, porque esa agua tiene que llevar disueltos a estos desechos metabólicos. Si yo absorbo todo el agua, me quedan los pedazos de urea, ¿sí? Ahí en el túbulo. Bueno, al mismo tiempo que el agua se absorbe, hay algunas sustancias que pasan al revés, de la sangre a los túbulos. Ese momento, ese proceso, se llama secreción. Y estoy buscando acá. Acá lo dice, yo ahora lo voy a escribir. ¿Sí? Dice secreción de sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado, o sea, desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Así como el agua va desde el túbulo hacia la sangre, hay sustancias que están en la sangre que se van al túbulo. ¿Sí? Es como un ida y vuelta. Avisen, por favor, si hay algo que no se entiende. Entonces, el tercer momento, o el tercer, y la última, por suerte, el tercer momento para la formación de la orina es la secreción. Secreción. Vamos resumiendo. Durante la filtración, la sangre es el momento ideal para la purificación, ¿no? Muchas partículas se retienen y siguen en la circulación y muchas otras partículas, especialmente las tóxicas, siguen de largo por el glomérulo. En la segunda parte, que es la reabsorción, vamos al dibujito. Muchas sustancias nutrientes vuelven a la sangre, por eso se llama reabsorción. Y en la última parte, el agua vuelve a la circulación y al mismo tiempo algunas partículas pasan de la sangre al túbulo. Eso es secreción. ¿Bien? Nada más. Pasa una última cosita acá arriba, fíjense que hay muchas flechitas verdes, pero en realidad, bueno, no es que pasa ahí solamente, sino que va pasando a lo largo de todo el túbulo. Algunos libros lo ponen como una cuarta etapa. Yo lo voy a anotar, no le pongo cuarto, pero lo anoto nada más. Y es la concentración. O sea, al mismo tiempo, por eso ocurre al mismo tiempo esto, la concentración y la secreción, no es que ocurre uno y después el otro. Acá sí, primero se filtra, después se reabsorbe, ¿sí? Y estas es como que ocurren al mismo tiempo, estas dos, la secreción y la concentración. ¿A qué se refiere concentración? Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar la próxima, que los líquidos corporales. En el PDF ustedes tienen dos capítulos, sistema urinario y líquidos corporales. Entonces, esto que voy a decir ahora tiene que ver con las dos cosas, con los líquidos corporales. Concentración. ¿Cuál es la clave de este proceso? ¿Para qué hacemos todo esto? Para eliminar los desechos metabólicos. ¿Sí? Era lo fundamental.
lo primero que escribí acá. Eliminar desechos metabólicos. Pero hay un pequeño detalle. Esos desechos metabólicos son sólidos. Y la única forma de eliminarlos es que estén disueltos en el agua. Por lo tanto, cada vez que orinemos, además de eliminar desechos metabólicos, eliminamos agua. Bien, hasta ahí no dije nada nuevo. O sea, nada es nuevo en realidad. Simplemente por ahí algunos no lo habían pensado de esa manera. ¿Pero qué pasa con el agua? Es fundamental para nosotros. O sea, yo no puedo estar perdiendo agua cada rato, ¿sí? De hecho, ahora estoy recuperando agua. O sea, perdemos agua y la recuperamos al toque, ¿sí? Porque la necesitamos. Entonces, cada vez que perdemos agua, algo fundamental y lo perdemos. Y de ahí viene justamente la concentración. La idea de este proceso es que perdamos la cantidad de agua, la menor cantidad posible, ¿sí? Porque tratamos de conservarla el agua nosotros, los seres humanos me refiero, ¿no? Nosotros no orinamos a cada rato, voy y orinás a los 5 minutos, o sea, orinás únicamente cuando tenés la necesidad de orinar, y ahí sí eliminás esa agua. Entonces, tratamos de conservarla. ¿Y cómo la conservamos? Tratando de concentrarla. Tratamos de que la orina sea lo más concentrada, o sea, lo más fuerte posible. Por eso, acá, en este último tramo, mucha del agua que hay en ese tubo pasando, vuelve a la sangre. Una cosa muy importante. Después vamos con la pregunta, Selene, 2 segundos. Y se nos corta en menos de un minuto. Traten de conectarse, así les digo algo muy importante sobre un trabajo que van a tener que hacer, porque algunos por ahí de la última conexión ya no se conectan. Después, si quieren, se van a dormir otra vez, pero después de la conexión les digo algo y seguimos hablando de esto. Y sí, ¿qué ibas a decir, Selene? No, era eso, si nos volvemos a conectar. Sí, un cachito. Listo. Un cachito, un rato. Si es hasta las 12, hasta las... No. Así, de hecho, dejamos por lo menos claro bien este proceso que ocurre en los nefrones, que es fácil. Pero bueno, nada, hay que conocerlo.